Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número uno de Ciencias de los Materiales. Bienvenido a nuestra actividad síncrona número uno de Ciencias de los Materiales. Hoy estaremos hablando de las propiedades y estructuras mecánica y física de los materiales. De las ciencias de los materiales. Es un campo interdisciplinario el cual estudia y manipula la composición y estructura de los materiales a través del ajuste de las longitudes para así poder controlar dichas propiedades de los materiales que están sometidos al análisis o al estudio. Y esto se realiza a través de su manipulación estructural, cual lo conocemos como síntesis y el procedimiento de obtención de dichos materiales. Es decir, es la ciencia que me da a la postre el material que quiero tener de una manera modificada. ¿Cómo lo vamos a modificar? A través de su núcleo y electrones, es decir, a través de sus átomos. Vamos a modificar a través de sus condiciones o características atómicas. También lo conocemos como características electrónicas. Vamos a modificarlo para obtener nuestro material final. A eso se refiere las ciencias de los materiales. Como es una ciencia y estamos hablando de los materiales, debemos entonces hablar de su tabla periódica. ¿De quién? De los materiales que tenemos en la Tierra.
Entonces estamos hablando de la tabla periódica de los materiales o de los elementos. Porque al tener conocimiento de esta tabla periódica, esto nos va a orinar el comportamiento de los átomos y electrones, el comportamiento electrónico. Así que vemos que tenemos grupos o familias a la izquierda o a la derecha y tenemos los periodos en las columnas. Y en las filas tenemos familias o grupos. Y por colores tenemos, para el caso de no metales, metales alcalinos, de transición, metales, gases nobles, entre otros. Esta tabla está bastante peculiar porque los colores son fáciles de identificar en dicha tabla. Fíjense, tenemos nuestro periodo del 1 al 7 y nuestros grupos de familia desde el 1 al 18, donde tenemos el caso del hidrógeno, que no es un metal, con su valor atómico, y en este caso tenemos el helio, que es un gas noble, con su valor atómico. Toda nuestra sección correspondiente a metales de transición, son aquellos metales que se pueden generar una combinación. Vemos otro modelo de la tabla periódica. Vimos la tabla anterior, la misma condición. Fíjense, los gases nobles, estamos acá, tenemos el helio y tenemos el hidrógeno como nuestros no metales. Bien, tenemos el caso aquí específico del hierro, donde tenemos los valores de masa atómica, puntos de fusión, las características correspondientes para la ferrita. Fe, ferrita, hierro. Entonces debemos de tener, comprender nuestro manejo de la tabla periódica para las estructuras de los materiales. Recuerden que dependiendo de la estructura, tenemos las aplicaciones de los materiales. Esa estructura nos va a generar la aplicación y su desempeño. Aplicación, desempeño.
Comportamiento electrónico de los elementos, ¿no? Sería nuestro comportamiento electrónico de los elementos. ¿Por qué electrónico? Porque están formados por electrones en sus subsiguientes niveles. Acá tenemos nuestro núcleo, el núcleo del átomo, y tenemos diferentes niveles. Acá tenemos el nivel que lo denominamos nivel K, nivel L, nivel M, entre otros. Y fíjense que todos los electrones son estos que están orbitando cada nivel. Y a su vez orbitan el núcleo. Por eso decimos que es el comportamiento electrónico. Y el arreglo de ese comportamiento electrónico nos va a dar la aplicación, desempeño y desarrollo de los materiales que queremos obtener. De los materiales que queremos obtener, que vamos a ver más adelante. Entonces, ese comportamiento electrónico lo que vamos a originar son arreglos. Así que observamos acá electrones de valencia en los diferentes niveles. Entonces, a la derecha observamos un incremento en el número atómico, el que se desplaza hacia la derecha, y cuando bajan, quiere decir que se incrementan los niveles energéticos. Recuerdan que este era el 1, este era el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Por supuesto, va incrementándose los niveles energéticos y acá se va incrementando el número de átomos. En el caso de quién, de los metales de transición. Acá venimos y observamos la estructura de los materiales. La estructura de estos materiales decimos que tiene una estructura cúbica. Es este cubo. Esto es un cubo. Por eso su nombre, cúbica. La estructura de los materiales, una estructura cúbica. No es más que el arreglo de los átomos dentro de ellos para que influya en el comportamiento de las piedras. Entonces, acá estamos arreglando los átomos para centrarlo de manera FCC, PCC, centrada en las caras, centrada en el cuerpo, pues centrada en sus extremos. Los materiales van a estar en función de quién, miren, permeabilidad, conducción eléctrica para dejar pasar luz, resistencia o dureza o elasticidad. Entonces, las propiedades de los materiales son intrínsecos en función del desarrollo y aplicación que querramos generar o que nos estén solicitando, o que sea el reto que estemos objeto a estudio. Bien, y entre cada
Propiedad tenemos subpropiedades. Ejemplo, fíjense, para la resistencia tenemos el cual debe ser resistente o frágil. Entre los resistentes tenemos difícil de romper y uno de ellos, un ejemplo, el plástico, el frágil, el vidrio, que es fácil de romper. Entonces, nuestras propiedades de los materiales nos da un criterio de selección a dónde vamos a manipular la síntesis la estructura de estos materiales. Algunas propiedades, aparte de las que vimos, tenemos físico-químicas, mecánicas, tecnológicas, sensoriales y económicas. Va en función de la aplicación que nosotros querramos señalar. Así llegamos a la masa atómica. La masa atómica, como su nombre lo indica, es la masa que posee un átomo. Es la que está contenida dentro del núcleo. Y sabemos que el núcleo es la parte más compacta de nuestro átomo. Es el centro del átomo. Entonces tenemos que para un átomo de hidrógeno, su masa, la masa del protón y el neutrón es de 0,67 o 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Tenemos que el del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28. Y la unidad de masa atómica la denotamos como UMA. Es una unidad alternativa de masa atómica, la cual equivale a un doceavo de la masa del carbono. Es decir, que por cada átomo de carbono con 2 electrones, 6 son protones y 6 son neutrones. Entonces, ya sabemos estos valores para la masa del protón y la masa del electrón. También nos indica que la masa atómica, en función de la cantidad de números de Avogadro. Entonces, esto es una constante, el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Cada mol, ese es cada molécula que contiene a dicho átomo. Entonces, la unidad de la masa atómica es gramos mol. Tenemos enlaces atómicos del tipo metálico, covalente, iónico y de Van der Waals. Acá vemos cómo vamos a leer e interpretar nuestra tabla periódica de cada elemento. Y aquí vemos el trexenio, que es este señor que estamos acá. El trexenio tenemos un número atómico de 43, una configuración electrónica AR. Tenemos 4D al cubo por 5S
al cuadrado. Su configuración electrónica es en función, están orbitando el núcleo. Un punto de fusión de 2140 grados Celsius y el de ebullición de 5300, perdón, de 5030 grados Celsius. Una electronegatividad de 1,9, una densidad en gramos sobre centímetro cúbico, en este caso de 11,5. Y para el caso de los gases, es gramos sobre litro. Bien. Tenemos el estado de oxidación 7 y la masa atómica relativa a la electrónica de 98,91 gramos mol. Bien. Y acá igualmente vemos la de la plata, la G. ¿Cómo sería? Su número atómico 47, la masa atómica es 107,87 gramos mol. Bien, el punto de fusión, pues 161, y el punto de ebullición, 2210 grados Celsius o centígrados. En este caso, para el primero, el pendencio es del tipo radioactivo. Esta es plata, material plata. Veamos esta gráfica donde tenemos las resistencias del material versus la densidad del material. Y tenemos que va desde 10 a la menos 3 hasta 1000, donde de referencia acá la densidad va entre 0,1 hasta 10. Vamos, tenemos una máxima resistencia de 1000 megapascal. 1000 megapascal. Cerramos. Fíjense. Tenemos sobre la pendiente de la recta que pasa por megapascal por la unidad. Fíjense que tenemos aquí aceros, níquel aliado, titanio, alúmina, tenemos metales, metales, con alta resistencia, una resistencia elevada, elevada resistencia. Bien, pero fíjense, si nosotros vemos la espuma de PVC, que tenemos acá, dice cuánto es la resistencia de la espuma de PVC en este borde acá. Esta sería la espuma de PVC. ¿Y cuánto sería su densidad? Y en su densidad bajamos por acá, aproximadamente, miren donde tenemos su densidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces estamos hablando aquí de 0,03. Tres aproximadamente. Bien, y entonces aquí tenemos, para 10, aquí tenemos algo como 1 por 10 a la 1. Bien, entonces acá lo que quiero mostrar es cómo sería el comportamiento de la resistencia versus
densidad. Resistencias versus densidad. De manera gráfica. Así que nuestra estructura cúbica o estructura cristalina tenemos, a ver lo que le había dicho anteriormente. Esta es una estructura de carácter simple, ¿sí? Primitivo, simple, el cual está en los vértices de cada extremo de ese cubo. Tenemos la centrada en el cuerpo, donde hacemos el arreglo, está, como se ve acá, centrada en el cuerpo de esa estructura cristalina, que es la BCC. Es BCC. Estructura cristalina centrada en el cuerpo, en el body. Y la FCC es esta, que es centrada en su cara. Fíjense que tenemos las caras, una cara, otra cara, otra cara, otra cara y esta cara. Que son estas caras que estamos viendo. Y aquí tenemos algunas estructuras o algunos ejemplos de las estructuras centradas en el cuerpo de la BCC. Les dijimos que esta es la BCC y esta es la FCC y esta la HCC. Entonces tenemos el hierro, es estructura BCC, el cromo es estructura BCC. El aluminio es estructura FCC, la plata FCC, el níquel FCC. Y entre las HCC tenemos el titanio, el magnesio. Entonces estos son los arreglos para las configuraciones de los materiales que nosotros queremos poder determinar. Recuerden, la estructura cristalina va en función de sus arreglos BCC, FCC, HCC. Tenemos que el factor de empaquetamiento, la simple, que la habíamos visto, la FCC, esta es la BCC. Bien, así que nos dice que, bueno, el factor de empaquetamiento lleva una magnitud de un astro, el cual corresponde a 10 por 10 a la menos 8 centímetros. Eso es cómo van empaquetados esta estructura cristalina. Así que la estructura cristalina tiene dos condiciones, dos arreglos o dos características, la cristalino y la amorfa. Dice que la cristalino es de forma ordenada, armónica, ¿sí? Y esta es aleatoria. Bien, entonces vemos cómo ambos son vidrios o cristales, como vemos acá, son transparentes, pero acá me lo da es un cristal
o un vidrio. Los vidrios son generalmente materiales amorfos y los cristales son ordenados. Por eso la calidad en su vista, en su función. Superficial. Por supuesto, este arreglo conlleva mayor dedicación para lograr dar condición. Así que nuestras propiedades mecánicas y físicas las definimos como responde un material a una fuerza externa. Esta fuerza puede ser tensión, compresión, impacto, entre otras. Entonces, en función de nuestra resistencia mecánica, la resistencia mecánica es la capacidad de soportar esfuerzos sin romperse cuando nosotros hacemos nuestra famosa, ¿no? Elongación, tenemos nuestro módulo de ion, y tenemos una zona elástica, y tenemos S sub Y, ya tenemos una zona plástica, S sub F, y aquí tenemos nuestro punto de ruptura. Es plástico, es elástico. Entonces, nosotros tenemos que no se rompa, es decir, toda esa estructura va a llegar desde acá a acá. Vamos a ver, todo esto sería nuestra parte. Nuestra famosa curva de resistencia. Así que con ello que vamos a lograr esa tenacidad, elasticidad, plasticidad, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, y todo en función de nuestro modo de elasticidad. Todo eso va en función de quién, nuestras propiedades mecánicas. Acá tenemos, indicamos que bueno, la mayoría de los materiales que se encuentran en la naturaleza, combinados químicamente, forman materiales con el nombre llamado menos, que están combinados químicamente, que entre ellas tenemos bauxita, austenita, pirita, cementita, pero fíjense que nos indica aquí, el cobre, la plata y el oro son tan poco reactantes que por lo general se encuentran sin combinar, es decir, que se encuentran en estado natural, porque ellos no reaccionan con otros elementos. Esta característica a ellos se le llama noble. ¿A quién? A estos materiales. Materiales nobles. Son denso, duro y tiene elevado punto de fusión. Característica fundamental. Las propiedades físicas de los materiales, tenemos, como lo vimos en la lámina número 3, si mal no recuerdo, densidad, punto de fusión, conductividad térmica, eléctrica, coeficiente de expansión, propiedades magnéticas y propiedades ópticas. Todo esto tiene que ver con nuestros materiales, ¿sí? Y materiales de mayor consumo en las industrias modernas, como las magnéticas y los ópticos, que son para los microprocesadores, disco duro,
ahora, etcétera. Los ensayos de tracción que se le realizan a los materiales, los ensayos para ver la capacidad mecánica de los materiales, tenemos retracción, compresión, plegado, dureza, fluencia, impacto, fatiga y envejecimiento acelerado a través del proceso químico. Y tenemos ensayos, aquellos son destructivos y los ensayos no destructivos, como ensayo visual, que es la impresión visual, radiográfico, rayos X, rayos gamma, ultrasonido magnético y de líquido penetrante para la extensión superficial de los mismos. Ensayo no destructivo. Lo anterior era ensayo de tipo destructivo, que es destruir el elemento de prueba de testeo para saber cómo iba a resultar. Recuerde lo que le dije, la curva de fuerza de formación, grafiqué, entonces tenemos nuestras condiciones para las resistencias mecánicas de los materiales. Acá es el punto de quiebra de la rotura. Y es donde se quiebra, ya no hay más continuidad del material, sino que viene el cizallamiento, el quiebre. Acá vemos una panorámica de las relaciones de dureza versus material. Lo dejo para que lo revise con calma. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro.